en la hora de iniciar. El tema para hoy día es discontinuidades en soldaduras, el módulo número 5, y vamos ya directo a nuestra lección. Muy bien, discontinuidades y defectos de soldadura. Veamos algunos elementos genéricos de las soldaduras. Tenemos en pantalla un croquis, es el croquis del metal de soldadura, y su SAC dice ahí, ¿verdad? Ayer habíamos mencionado que ese término SAC son las iniciales de la frase o palabras que están en la parte inferior de la gráfica, que dice zona afectada por el calor. También ahí está su traducción al inglés. Y bueno, la zona más clara, en todo caso, la zona más clara que está a los costados del cordón de soldadura, viene a ser la zona afectada por el calor. Son las zonas aledañas al cordón de soldadura, ¿ok? Y tenemos en una zona más oscura, tenemos al área de metal de soldadura. Y obviamente la zona en blanco es el metal base o metal de soldadura. Muy bien. Solamente para recordar un poquito lo que ya habíamos mencionado ayer, esta es una, como dice el subtítulo, elementos genéricos, ¿no? Elementos muy generales de las soldaduras. Entonces, todo cordón de soldadura tiene estos elementos que son la zona afectada por el calor y el metal que se ha fundido, el metal depositado. También recordamos un poquito lo que son la nomenclatura de soldaduras a tope. Ahí tenemos una representación, una imagen en 3D de lo que sería una soldadura a tope. Ahí lo ven ustedes. Miren, el cordón de soldadura a lo largo de la junta es una junta a tope. Y se pueden apreciar también algunas partes que ya hemos visto. Ahora solamente lo mostramos. Ya esto hemos visto ayer. Tenemos, por ejemplo, el borde de la soldadura. Tenemos la cara de la soldadura, la sobremonta de cara, la sobremonta de raíz. ¿Ok? Por aquí la superficie de raíz, la raíz de la soldadura. Y bueno, por aquí tenemos lo mismo, una junta a tope, pero acá hay otro elemento que se ha añadido. Por aquí en la figura D se puede apreciar un poquito mejor. Esta es una soldadura de respaldo, ¿ok? Es una soldadura de respaldo que viene a ser un cordón adicional al cordón principal, digamos. Se suelda primero por este lado y por el otro lado se voltea la placa y le aplicamos una soldadura de respaldo. Un cordón pequeño, digamos, que va sobre la raíz de la soldadura. Muy bien. Veamos ahora lo que son discontinuidades y defectos de soldadura. Miren, ahí tenemos la nomenclatura de las soldaduras tipo filete. Tenemos una imagen también genérica, por decirlo así, de lo que es una junta en T con una soldadura de filete. Entonces la soldadura de filete, por ahí también están sus partes principales. Tenemos la raíz de la soldadura, ahí tenemos el filete o soldadura de filete propiamente dicho, que tiene una forma, si lo vemos lateralmente, una forma triangular, formando un triángulo rectángulo. Por ahí tenemos las partes que son el cateto, en este caso un cateto vertical y un cateto horizontal, que por lo general son iguales, ¿verdad? Estas medidas, salvo alguna especificación que indique que uno de ellos sea mayor. Entonces tendríamos una soldadura de filete de piernas o catetos desiguales. Muy bien. Seguimos.
Eso también a manera de recordar un poquito lo que estábamos viendo el día de ayer sobre una soldadura tipo filete. Miren, ahí tienen las partes. Vimos que en una soldadura de filete convexa, son dos tipos, ¿verdad? Convexa, filete convexo y filete cóncavo. En el caso del filete convexo, una de las características, una de las características es que, por ejemplo, el tamaño, el tamaño de la medida de la garganta efectiva y la garganta real son diferentes, ¿verdad? Para el caso del filete convexo. Mientras que para el caso del filete cóncavo, ahí pueden apreciar ustedes en la figura B de la parte inferior, el filete, perdón, en la garganta efectiva con la garganta real van a coincidir, pero no se da lo mismo, por ejemplo, en el caso del cateto, ¿no? El cateto del filete convexo, esta es la figura del filete convexo, el cateto va a ser diferente a la medida del tamaño, ¿ok? Entonces, tamaño y cateto van a ser diferentes para el caso del filete convexo, perdón, cóncavo, y para el filete convexo, ahí sí más bien coincide el cateto con el tamaño, ¿ok? Cateto y tamaño van a coincidir. Eso es lo que diferencia a un filete convexo y un filete cóncavo. ¿Seguimos? Este concepto también dijimos que es muy importante, las raíces de la soldadura a tope y el filete. Miren, ahí tenemos algunas imágenes de soldaduras a tope, ¿ok? Soldaduras a tope. Y por aquí una soldadura de filete. Muy bien. Entonces, identifiquemos rápidamente, identifiquemos algunos elementos. Básicamente aquí identificamos la raíz de la soldadura. ¿Ok? Miren, en la primera imagen, en la parte superior izquierda, tenemos la raíz de la soldadura, viene a ser la intersección de la línea curva, de la soldadura con la diagonal de los biseles, ¿ok? Entonces, esa intersección, ahí yo estoy señalando toda esta raíz, ¿verdad? Toda esta raíz donde señalan los puntos. Veamos ahora la siguiente figura, también para el caso de esta junta a tope, con filetes W, filetes en W, igual, vamos a ver una intersección entre las líneas de los filetes con los bordes o las curvas, digamos, de ese cordón de soldadura. Muy bien. Y tenemos por aquí una soldadura de filete en el lado derecho, esta figura más grande. Igual, en este caso, bueno, si bien es cierto no hay fusión completa, justamente como no había fusión completa, vamos a llamar siempre raíz, en este caso, a la intersección de la curva de la soldadura de su parte inferior con la línea vertical y la línea horizontal. Si esta curva estuviera más atrás, entonces la raíz lo ubicamos más atrás en la intersección con esta línea horizontal. Muy bien. Entonces, como tenemos un cordón de soldadura en filete con fusión incompleta, la raíz lo vamos a ubicar tal como están señalando las flechas. Y en esta otra junta a tope, a escuadra, observamos un cordón de soldadura. Como no hay abertura, ¿okay? Tampoco hay un bisel, digamos, inclinado con cierto ángulo, entonces vamos a intersectar esta curva de la soldadura de la parte inferior con la línea vertical. Y digamos que la raíz de la soldadura va a ser este punto, que en realidad no es un punto, sino el punto es lo que yo veo en esta vista, ¿no? Pero en sí va a ser toda una línea que se prolonga hasta el fondo donde termina la junta. Ok, veamos algunas definiciones, ya es también muy importante. Las diapositivas anteriores han sido solamente un recordatorio, recordar lo que hemos visto ayer un poco, pero aquí nos metemos ya al tema de discontinuidades y defectos de soldadura. Entonces,
Obviamente tenemos que saber qué es una discontinuidad y un defecto. Hay una diferencia por ahí. Hay similitud también, pero vamos a ver cuál sería básicamente la diferencia. Entonces dice discontinuidad es la falta de continuidad, falta de cohesión o de unión, interrupción en la estructura física normal del material o producto. ¿Ok? Vamos a repetirlo, ¿ya? Discontinuidad es la falta de continuidad, falta de cohesión o de unión, interrupción en la estructura física normal del material o producto. Y un defecto viene a ser una discontinuidad cuyo tamaño, forma, orientación, ubicación o propiedades son inadmisibles para alguna norma específica. Vamos a subrayar eso, ¿ok? Entonces, miren, un defecto es una discontinuidad. Digamos que está dentro del grupo de las discontinuidades. Muy bien. Eso quiere decir que una discontinuidad es un grupo grande, por decirlo así, y un defecto está dentro, es un subgrupo de que está dentro de las discontinuidades, ¿ok? Entonces dice, un defecto es una discontinuidad cuyo tamaño, forma, orientación, ubicación o propiedades son inadmisibles, y subrayamos esta palabra, ¿ok? Son inadmisibles para alguna norma específica. En particular, al realizar un ensayo no destructivo, o ND, en español, las siglas en inglés, y vamos a ver que son NDT, se cataloga como defecto a toda discontinuidad o grupo de discontinuidades cuyas indicaciones no se encuentran dentro de los criterios de aceptación especificados para la norma aplicable. Entonces, en resumen, miren, yo tengo mi cordón de soldadura, una probeta, digamos, a la que vamos a someter a una inspección. Entonces, vamos a encontrar, digamos, una serie de discontinuidades, poros, grietas, fisuras, socavaciones, etc. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de todas esas discontinuidades van a pasar la inspección y cuál no pasa la inspección? ¿Ok? Entonces, justamente la normativa nos aclara y nos dice que una cosa es discontinuidad, otra cosa es un defecto. ¿Ok? Cuando yo hago una inspección de soldadura, lo que tengo que ver es que no hayan defectos. Pueden haber discontinuidades, pero no quiere decir porque hay discontinuidad, ya todo lo que sea discontinuidad va a ser un defecto y va a ser rechazado. Yo puedo tener un cordón de soldadura que tenga, digamos, fisuras mínimas o poros muy pequeños, son discontinuidades, ¿verdad? Pero no necesariamente defectos. ¿Y quién me determina lo que es un defecto? Bueno, eso lo determina la especificación bajo la cual estoy trabajando, ¿ok? Entonces, incluso puede ser que tú trabajes bajo una norma específica, una especificación, y digamos que esa especificación te dice que una grieta de 1.5 milímetros de profundidad ya no pasa, pero de repente el fabricante se está basando en otra norma, ¿ok? En otra especificación, y esa otra norma te indica que 1.5 milímetros de profundidad de esa grieta sí pasa. Entonces, por eso decimos que eso va a depender de la especificación. Muy bien. Entonces ya estamos aclarando lo que es discontinuidad y defecto. Lo que no tenemos que tener en nuestra soldadura son defectos, muy bien. Y eso, yo como me entero, bueno, el fabricante, el encargado de producción, en todo caso, o el jefe de producción, tiene que alcanzar a los operarios las especificaciones para tener en cuenta, ¿no? Y sepa el operario cómo proceder, cómo hacer su procedimiento, ¿ok? Muy bien, hay una serie de ensayos que se le van a aplicar a los cordones de soldadura. Hoy día, bueno, en esta primera parte solamente los menciono, pero en la segunda parte, mejor dicho, ahorita estamos haciendo el módulo 5, ¿ok? Pero en el módulo 6, que es el último de los módulos, ya vamos a explicar detalladamente, o al menos darles un buen panorama de
de las principales ensayos, de los principales ensayos no destructivos, ¿ok? Entonces, aquí solamente describo los diversos ensayos no destructivos que son los siguientes. El ensayo radiográfico, ¿ok? Sus siglas son las siglas RT, pero esas RT son las iniciales del nombre del ensayo en inglés, de Radiographic Testing o Radiographic Test, ¿ok? Tenemos el ultrasonido, sería el UT, Ultrasonic Testing. Tenemos el ensayo de partículas magnetizables o partículas magnéticas también se le llama, el Magnetic Testing. Tenemos el ensayo de líquidos penetrantes o también se le conoce como tintes penetrantes. Muy bien. Ensayo de líquidos penetrantes o tintes penetrantes. Sus siglas corresponden a las palabras Penetrant Liquids Testing. ¿Ok? Siempre miren, estamos colocando la normativa, o más bien dicho, la nomenclatura de las palabras en inglés. ¿Ok? En lo posible, cuando trabajamos bajo una norma, vamos a tratar de familiarizarnos con las siglas que corresponden a las palabras en inglés. Porque cuando hacemos la traducción, en muchas ocasiones creamos un poquito de confusión cuando hay la lectura de los planos. Y obviamente el que hace un diseño de planos de soldadura tiene que tener en cuenta esto porque si hace las traducciones como él quiere, entonces va a crear confusión, ¿no? en los que van a leer en todo caso dichos planos. VT son las siglas de Visual Testing o inspección visual. LT, ensayo de estanqueidad. ET, que es corrientes parásitas. AE, emisión acústica. Entonces, como ustedes pueden apreciar, son una serie y hay algunos más todavía, pero hemos colocado los principales, los más usados, y de estos nosotros vamos a centrarnos en al menos 5 de estos ensayos para describirlos en la segunda parte, ¿ok? En el módulo 6. Muy bien. Las discontinuidades más frecuentes que se encuentran en las soldaduras o que están muy relacionadas con ellas forman parte de la siguiente lista. Porosidad, ¿ya? Tenemos más o menos una lista de 12 o 14, me parece, 14 si no me equivoco, discontinuidades, ¿ok? Pero miren, noten que los estamos describiendo como discontinuidades en general, ¿ok? Yo voy a describir, por ejemplo, ahorita qué es una porosidad, ¿ya? Por ahí daremos algunos ejemplos, imágenes, pero estoy hablando de la discontinuidad, porosidad. No lo estoy catalogando como defecto. Dijimos, y recalco, que los defectos, eso lo determina la especificación. Entonces, primero vayamos a ver el significado que es una discontinuidad, en este caso llamada porosidad. Entonces, es una discontinuidad del tipo de cavidad formada por gas atrapado durante la solidificación del metal de soldadura. Se divide a su vez en 4 tipos. A ver, tenemos la porosidad uniforme dispersa, miren. Miren, en algunos casos, para entender un poquito mejor, vamos a ir mostrando las placas radiográficas de dichas discontinuidades. ¿Ok? Entonces, tenemos por aquí porosidades dispersas que si es que no lo ven bien, no se preocupen, en el PDF que les estamos alcanzando ya se ve un poquito más claro, entonces más nítido, con mayor resolución. Entonces ahorita esperamos que estén visualizando, por aquí la flecha nos señalan algunas porosidades que son básicamente algunos puntos que están dispersos a lo largo de todo el cordón. Entonces, puntos dispersos son porosidades dispersas que están a lo largo de todo el cordón. No están juntas, no están agrupadas, ¿ok?
y dijimos que una porosidad es una discontinuidad del tipo de cavidad formada por gas atrapado durante la solidificación del metal de soldadura. Se divide a su vez en 4 tipos, dijimos, ¿no? Entonces vamos a la primera, uniforme dispersa. ¿Okay? Ahí está representado por algunos puntos negros, ¿ok? Puntos negros. Luego vamos a ver por qué representamos por puntos negros en algunos casos o por puntos blancos en otros casos las discontinuidades. Tenemos la porosidad agrupada, que aquí sí se aprecia un poquito mejor, miren, es en una zona localizada, se encuentran varios o bastantes poros, ¿ok? Bastantes poros agrupados, y eso sí es un mayor problema, podría causar algunas grietas futuras o próximas al poco tiempo, y podría crear luego roturas o fracturas. Hay también otro tipo de porosidades que son las porosidades alineadas. La porosidad alineada se da más o menos de esta forma. Miren esta imagen radiográfica. Entonces, ese gas atrapado produce esas porosidades, ¿verdad? A lo largo de toda la línea, mientras el operario ha ido haciendo su cordón de soldadura a medida que iba solidificando el cordón, se han ido alojando en esas burbujas de gas atrapado esas porosidades alineadas, ¿no? Formando toda esta línea prácticamente en la zona central, ¿no? Y también esto obviamente sería un defecto grave ya acudiendo a la especificación. Entonces, igual nos puede producir fisuras, fracturas al muy corto plazo. Esta imagen corresponde a un cordón de soldadura que difícilmente haya pasado la inspección, ¿verdad? Entonces, esto se reporta, se hace un informe y bueno, se emite un rechazo a este procedimiento. A ver, veamos ahora otra discontinuidad que son las inclusiones, ¿ok? Las inclusiones. El nombre de las inclusiones en inglés son slag, ¿ok? Slag simplemente. Pero primero veamos uno de los tipos de inclusiones que son las inclusiones de escoria, las slag inclusions. Entonces miren, las inclusiones, otro nombre tal vez más práctico o más entendible sería incrustaciones. Muy bien. Entonces, inclusiones es lo mismo que decir incrustaciones. Y se dan de 2 tipos por lo general. Los más conocidos son las inclusiones de escoria, que son aquellas que están marcadas en como unas manchas pequeñas oscuras, ¿ok? No tan pequeñas en realidad, son medianamente en tamaño. Entonces miren por aquí tenemos las inclusiones que por lo general se depositan en la zona superficial del cordón de soldadura. Entonces miren, en la zona superficial tenemos por aquí 1, 2, 3 zonas con inclusiones de escoria. Eso sucede cuando el metal está solidificando y digamos que una parte de la escoria que también solidifica, incluso con mayor rapidez que el metal fundido, esa escoria que ha solidificado primero se quiebra, digamos, y se va a quedar incrustado de alguna forma en el cordón de soldadura. Entonces, a esas incrustaciones se les conocen como inclusiones. También pueden ser muy graves a muy corto plazo, estas inclusiones o incrustaciones. Y tenemos el segundo tipo de inclusiones, que son las inclusiones de tungsteno. Muy bien. Entonces, voy a regresar a la diapositiva anterior, miren, antes de ver estas inclusiones. Las inclusiones de escoria, en una placa radiográfica las identificamos con color oscuro, ¿verdad? Manchas oscuras o negras. Y miren, noten algo interesante, que las inclusiones de tungsteno, cuando yo tomo una placa radiográfica, aparecen como puntos
o pequeñas manchas negras, perdón, blancas, ¿ok? Las inclusiones de tungsteno aparecen como pequeñas o medianas manchas o puntos blancos, muy bien. Eso tiene que ver con el principio de funcionamiento de la radiografía, de las pruebas radiográficas. Por ahora solamente les menciono, luego en la segunda parte les explico por qué las inclusiones de tungsteno se dan o se visualizan como manchas blancas y las inclusiones de escoria se visualizan como manchas negras. Eso tiene un porqué, ¿ok? Ahora vamos a explicar ello. Veamos ahora la siguiente discontinuidad. Repito, no estamos mencionando, no estamos haciendo mención de defectos, estamos haciendo mención de discontinuidades. Ahora, dentro de lo que son discontinuidades, yo puedo encontrar algunas discontinuidades que pueden pasar la inspección, pueden ser aceptables, digamos, pero también hay un grupo de discontinuidades que ya vendrían a ser defectos, y eso nos señala la especificación bajo la cual estamos trabajando. Muy bien, pero ahora solamente estamos hablando en forma general de discontinuidades. Fusión incompleta. Muy bien, veamos qué es una fusión incompleta o falta de fusión. Esta es una discontinuidad bidimensional causada, ¿por qué es causada? Por la falta de unión entre los cordones de soldadura y el metal base, o entre los cordones de la soldadura. Muy bien, entonces la discontinuidad, fusión incompleta se puede dar entre cordón de soldadura y metal base, o también si yo tengo, digamos, varios pases de soldadura y entre cordón y cordón también encuentro una cavidad, un espacio vacío o hueco, entonces decimos también que hay fusión incompleta. Lo que provoca esta fusión incompleta es por varias razones, ¿ok? Una podría ser por la mala técnica de la soldadura, otra podría ser por la preparación del metal base, una mala preparación tal vez en los biseles, o el diseño de la junta es inapropiado en todo caso. Muy bien. Ahí tenemos algunos ejemplos. Primero, de soldaduras con fusión completa. Entonces, para entender un poquito mejor lo que es fusión incompleta, primero veamos qué es fusión completa. Entonces, miren, fusión completa no hay que confundir por si acaso con penetración completa, ¿ya? Algunos confunden esos dos términos, pero penetración completa es otra cosa. Solamente ahorita lo menciono. Penetración completa es cuando la soldadura atraviesa todo el espesor de la junta, ¿ok? Por ejemplo, en la imagen de la parte superior, ahí tenemos penetración completa porque el metal de la soldadura ha atravesado toda la junta, todo el espesor de la junta, ¿verdad? Entonces ahí tenemos penetración completa, pero también hay fusión completa en la primera imagen. ¿Okay? También tenemos fusión completa. Todas estas imágenes corresponden a fusión completa. Muy bien. Entonces, esta junta en T también, miren esos dos cordones de soldadura se han juntado, pero ¿qué es lo que caracteriza? Creo que todavía no dije. ¿Qué es lo que caracteriza a una fusión completa? Una fusión completa es cuando el cordón de soldadura logra atravesar y fusionarse con las paredes del bisel, ¿ok? Con las paredes del metal base. Entonces, miren, esta línea punteada que me representa a la cara del bisel, esta otra línea punteada también el bisel del otro lado, entonces estas líneas tienen que prácticamente intersectarse o ser sobrepasadas, digamos, por el cordón de soldadura. Entonces ahí vemos que hay fusión completa. En la siguiente imagen de la junta en T también vemos fusión completa. Los dos cordones de soldadura se han intersectado con las líneas que están punteadas ahí, la línea horizontal y las líneas de los biseles de la preparación de bordes. Entonces también tenemos fusión completa. Por aquí también, en esta junta en L, tenemos
uno de los elementos de la junta, se le ha hecho un bisel en media V y ahí se le ha depositado el cordón, ¿ok? Esta soldadura, por si acaso, no es una soldadura de filete, es una soldadura de ranura, bien, entonces se usa justamente este bisel para depositar y crear ahí una ranura y ahí depositar el cordón, muy bien. La siguiente figura sí es una soldadura de bisel, ¿ok? Ahí no hay preparación de filetes en ninguno de los dos elementos. Están a tope, digamos, estos dos elementos, en forma de L, pero están a tope. Y ahí estamos depositando el cordón de soldadura. Entonces, miren, el cordón de soldadura, igual, el principio, el criterio es el mismo. Tienen que sobrepasar las líneas del metal base. La soldadura tiene que sobrepasar esas líneas. Cuando sobrepasa, decimos que tenemos una soldadura con fusión completa. Muy bien. En la parte inferior también, obviamente, miren, tenemos varios cordones de soldadura, uno tras otro, uno sobre otro, y cada uno de los cordones, miren, sin excepción, está cortando o sobrepasando esta línea diagonal, ¿verdad? Para ambos lados. Si uno de estos cordones no, no cruzara, digamos, esta línea punteada, entonces diríamos que es fusión incompleta. ¿Ok? Algo más para indicar acá, en esta junta también tenemos penetración completa, ¿por qué? Porque la soldadura, el material de la soldadura, ha penetrado y ha traspasado todo el espesor de la junta. ¿Ok? Todo el espesor de la junta. Muy bien. Veamos ahora la discontinuidad en la que nos estamos concentrando, ¿verdad? Hemos visto lo que es fusión completa, pero ahora veamos cuál es esa discontinuidad que se llama fusión incompleta. Entonces ahí tenemos tres ejemplos que nos indican. El ejemplo de la parte superior, la figura grande, tenemos una, dos, tres, cuatro cavidades donde están señalando las flechas, donde los cordones no se han intersectado, por ejemplo, con esta línea diagonal, ¿verdad? Si está en contacto con la línea diagonal del bisel, debería intersectarse, debería sobrepasar esta línea, fusionarse prácticamente con el metal base, muy bien. Pero el criterio me dice que fusión incompleta no solamente tiene que ver con la fusión de la soldadura con el metal base, sino también puede ser entre cordón y cordón. Entonces, observemos ahí, por acá hay un agujero, una cavidad vacía, un hueco ahí, por aquí hay otra cavidad, entonces ahí tenemos fusión incompleta. Y en este lado derecho, en el otro bisel, también uno de los cordones no logró fusionarse. Entonces, ese es un defecto, ese es un defecto que también uno no lo ve cuando termina de soldar, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, estos defectos son internos y tal vez con una inspección visual no vamos a lograr determinar si existe o no existe fusión incompleta. Para ello existen otros métodos para ver si existe fusión incompleta, que también vamos a explicar hoy día. Las imágenes de la parte inferior, tenemos por ahí una junta tope y una junta en L. Para ambos casos tenemos también fusión incompleta. Esta curva de esta soldadura no ha traspasado, no se ha intersectado con la línea vertical. Entonces dejó un vacío ahí, justo en ese espacio. Y por aquí también, la línea diagonal del bisel no está intersectada con este cordón de soldadura. Esta es una soldadura de ranura. Y aquí en el lado derecho tenemos una soldadura de bisel, de filete, una soldadura de filete. Y vemos también que en la parte inferior, debajo del filete, tenemos precisamente una fusión incompleta también. Ya creo que hemos indicado qué es una fusión incompleta, cómo la determinamos, y acá en este caso lo que tendría que pasar para que esto sea fusión completa, este cordón de soldadura tendría que cubrir toda esta zona, estas dos líneas
tanto la vertical como la diagonal, para que la podamos llamar fusión completa. Pero en este caso no. Por tener una cavidad la llamamos fusión incompleta. Muy bien, aquí sí tenemos lo que es penetración incompleta o falta de penetración. Ocurre, dice, cuando el metal de soldadura no se extiende a través de todo el espesor de la junta. El área no fundida ni penetrada es una discontinuidad descrita como penetración incompleta. Esta puede resultar de una insuficiente aporte de calor de soldadura. Acá señalamos qué o cuáles podrían ser las causas, ¿no? Entonces, esta dice puede resultar de un insuficiente aporte de calor de soldadura, diseño de la junta inapropiada, como ejemplo, demasiado espesor para ser penetrado por el arco, o chanfle insuficiente, o control lateral inapropiado del arco de soldadura. Entonces, estas podrían ser algunas causas. Algunos procesos tienen una mayor capacidad de penetración que otros. Eso es correcto, dependiendo del proceso que usamos. También la corriente bajo la cual trabajamos, la polaridad. Entonces, hay varios factores ahí, ¿no? El varilla de electrodo, si es que uso un tipo de varilla de electrodo, pero de repente no uso una adecuada corriente o una adecuada polaridad, entonces podemos incurrir en estos errores y tener una penetración incompleta. Las soldaduras en cañerías son especialmente vulnerables a este tipo de discontinuidad, dado que el lado interior es usualmente inaccesible. Correcto. Muy bien, ahí tenemos ejemplos de penetración completa y de penetración incompleta para que tengamos un buen panorama de esta discontinuidad. En la parte superior tenemos ejemplos de penetración completa. Ahí observamos que en una junta a tope, en bisel en V, se ha depositado un cordón de soldadura y el cordón de soldadura, digamos que se ha depositado perfectamente a lo largo de todo el bisel y ha logrado traspasar todo el espesor de la junta. Muy bien, hasta llegar a su raíz y pasar un poquito más incluso. Muy bien, entonces a esto le llamamos discontinuidad conocida como penetración completa. En esta otra junta, en el lado derecho superior, tenemos también penetración completa. En este caso tenemos una junta tope en escuadra a 90 grados. No hay una distancia de separación para este caso. Se hizo un cordón de soldadura por la parte superior y otro cordón de soldadura por la parte inferior y de esta manera se logró penetrar completamente todo el espesor de la placa. Muy bien. Entonces, dependiendo del espesor de esta plancha, a veces, si la especificación me pide que le apliquemos penetración completa, eso sí aparece en los planos, en la nomenclatura. Entonces, hay que siempre saber elegir un tipo de bisel, el tipo de junta que vamos a aplicar. Por ejemplo, en esta figura, en la parte superior derecha, vemos una placa donde no ha sido, digamos, necesario aplicarle un bisel como el de la primera figura, ¿no? Probablemente porque la placa sea muy delgada, tal vez 3 milímetros, 4.5 milímetros, entonces no se ha requerido y basta con aplicarle un pase de cordón de soldadura por un lado y otro por el otro lado, entonces nos aseguramos que haya penetración completa, entonces no hay problema. Ahora miren ejemplos de penetración incompleta. La tercera figura tenemos una junta pestañada, esta junta pestañada. Justamente esta pestaña es lo que nos crea una especie de bisel. Y se aprovecha esta curva para allí usar ese bisel y depositar nuestro cordón de soldadura. Bien, ahora, ¿pero qué pasó? Observamos por aquí, y aquí lo señalan las flechas, te dice, ¿no? Junta con penetración incompleta. Entonces, a esta cavidad es lo que determina si la penetración se logró hacer completa o no. Entonces, si hallamos una cavidad, entonces esto sería
penetración incompleta. Muy bien. Perdón, esta sería fusión incompleta. ¿Ya? El título nos dice que hay penetración incompleta y fusión incompleta o falta de fusión. Pero el concepto de penetración incompleta tiene que ver con el espesor del material. Entonces, miren, los casos anteriores sí se atravesaba todo el espesor de la junta, pero aquí no. Sí, como podemos darnos cuenta, aquí solamente se ha logrado fusionar parcialmente, pero no se ha logrado penetrar completamente toda la junta, todo el espesor de la junta. Muy bien. Por aquí tenemos en la figura 4, digamos, en la cuarta figura, en esta junta en T, un espacio que me indica que ahí hay penetración incompleta. ¿Por qué? Porque justamente este espacio interrumpido, donde los cordones no lograron encontrarse, no lograron toparse, entonces es lo que determinó para que esta soldadura se convierta en una soldadura con penetración incompleta. Muy bien. La última imagen nos muestra también, es una junta muy similar a la primera, ¿verdad? Donde en la primera había penetración completa, la junta tiene la misma preparación, un bisel en V. Podríamos decir que estos espesores son los mismos de la imagen 1 y la imagen 2, pero ¿qué pasó? Que no se logró hacer una penetración completa. Entonces, eso también la especificación nos puede indicar, eso es un defecto, entonces esta soldadura no pasa, no se la puede aplicar como procedimiento y es rechazado nuestro trabajo. Algunos ejemplos más de penetración incompleta. Ahí miren, tenemos penetración incompleta acá en la parte inferior. Acá nuevamente, penetración incompleta. No se logra atravesar toda la junta, todo el espesor. Aquí tampoco, aun cuando teníamos una separación, una abertura de raíz, entonces al parecer hubo una mala operación de soldadura y no se logró lo que se buscaba, ¿verdad? Y tenemos aquí penetración incompleta y está señalado por una flecha. Justamente esta distancia es la distancia de penetración incompleta. Igual para la siguiente figura, ¿no? Ya hemos dado, creo ya, varios ejemplos de fusión incompleta y penetración incompleta. Entonces, estos ejemplos son o son lo mismo de lo ya mencionado. El cordón de soldadura no logra atravesar todo el espesor de la junta, por aquí tampoco. Este es el espesor de la junta, pero aquí hay un espacio que está señalado como penetración incompleta. Muy bien. Tenemos ahí una gráfica de una placa radiográfica, igual, que me va a señalar con en este caso una línea no tan delgada de, de discontinuidad. Entonces, esta discontinuidad en este caso va a ser, según esta placa radiográfica, esto viene a ser una falta de penetración. Miren. Ahora, ¿por qué está señalado con color negro, digamos, más oscuro, una falta de penetración? Bueno, justamente como hay una cavidad, ¿no?, a lo largo de todo el cordón de soldadura que aparentemente se ha dado en el fondo o en la raíz. Justo en la raíz, la soldadura no logró llegar hasta el fondo de la junta, donde está la raíz. Entonces, como hay un hueco longitudinal, o un hueco a lo largo de toda la soldadura, entonces este hueco, este vacío, va, va a hacer que en la placa radiográfica se forme una imagen oscura. Muy bien. Entonces, así representamos por medio de una placa radiográfica, una falta de penetración. Fisuras o cracks. Veamos ahora lo que es una fisura, o por su nombre en inglés,
cracks, ocurren en el metal base y en el metal de aporte. Entonces, miren, por ahí también hay que ir diferenciando algunas cosas, que algunas discontinuidades se originan o se producen en el metal base, otras se originan en el cordón de soldadura y otras se originan en ambas. Entonces, para el caso de las fisuras, ocurren, dice, en el metal base y en el metal de aporte, o sea, en el cordón de soldadura. Cuando las tensiones localizadas exceden la resistencia última del material. La mayor parte de las normas utilizadas consideran que las fisuras son independientemente de su longitud de efectos y por lo tanto una vez detectadas deben removerse o eliminarse. Muy bien, entonces miren, ya sabemos dónde las podemos ubicar, encontrar a las fisuras o cracks. Entonces aquí sí tiene que ver con un tema de tensiones, en este caso tensiones localizadas, que están excediendo, están pasando la resistencia última, dice, del material, ¿no? La resistencia última es aquella resistencia física, eh, cuando vemos las propiedades físicas y mecánicas de los materiales, cada material tiene su límite máximo de resistencia, ¿ok? Y también el mismo material de aporte tiene su límite máximo de resistencia. Entonces, en cuanto, por ejemplo, a los electrodos revestidos, tienen siempre una nomenclatura, ¿verdad? Esa nomenclatura, por ejemplo, podría ser un 6011, un 6013, un 7018. Entonces, esos números me indican la resistencia máxima a a la tracción bajo la cual podemos trabajar con un material, ¿no? En este caso, si yo aplico, por ejemplo, un electrodo de 7018, entonces la máxima resistencia que va a soportar ese cordón de soldadura va a ser 70.000, por su nomenclatura me dice que 7018, esos dos primeros números me indican 70.000 libras por pulgada cuadrada o 70.000 psi, ¿verdad? Entonces, cuando igual eso es para el caso del material de aporte, ¿no? Y el caso del metal base también tiene su propia resistencia, que por lo general es un poquito menos todavía, un poquito menor que la resistencia del cordón de soldadura. Entonces, tanto metal base como material de aporte van a tener su resistencia máxima, ¿verdad? Entonces, cuando sobrepasamos esas tensiones, por algún motivo se creó una tensión interna muy localizada, por eso dice esta, esta definición, dice, ¿no? Cuando las tensiones localizadas exceden la resistencia última del material, entonces se producen estas fisuras, ¿ok? A ver, podemos mencionar una clasificación. Hay otros tipos de clasificaciones, pero digamos que podemos agruparlas a las discontinuidades llamadas fisuras, como fisuras en caliente y fisuras en frío. Entonces, hay fisuras que se dan en en el momento preciso, digamos, cuando el material está a cierta temperatura, ¿no? Y se desarrollan durante la solidificación y su propagación es intergranular, intergranular entre granos. Granos está referido, por si acaso, a la estructura interna, a la estructura atómica de los cristales internos de los metales. Y las fisuras en frío se desarrollan luego de la solidificación. ¿Ok? Entonces, se da la solidificación primero, luego de esa solidificación se dan las fisuras en frío. Son asociadas comúnmente con fragilización por hidrógeno, se propagan entre y a través de los granos. Igual, son intergranulares. Nuevamente, recalco los granos, esos espacios intergranulares, están referidos cuando uno va al microscopio, ve que se han formado cristales internos, ¿no? Todos los metales están conformados por una estructura cristalina, ¿ok? Esa estructura cristalina, cuando se agrupan las pequeñas celdas de cristales, van conformando
lo que se conoce como granos, ¿no? Una agrupación de varias celdas. Esos granos, entonces, tienen sus fronteras. Entonces, en esos espacios intergranulares es que se dan estas fisuras, ¿no? Estamos hablando prácticamente de un nivel atómico. Pero obviamente cuando se propagan, ¿no? Ya uno los puede ver a simple vista, ¿no? Esa fisura. Bueno, son, digamos, dos grupos, fisuras en caliente y fisuras en frío. Eso, digamos, cómo se originan, ¿no? Pero ya cuando observamos un cordón de soldadura, podemos encontrar diferentes tipos de fisuras, ¿ok? Aquí tenemos algunos tipos de fisuras. Tenemos, por ejemplo, fisura tipo cráter, fisura de cara, fisura de SAT. Tenemos el desgarramiento laminar, fisura longitudinal, fisura de raíz. Ahí con los números se pueden ir identificando. ¿Okay? Fisura superficial de raíz. Número 8, fisura de garganta. Número 9, fisura de borde, fisura transversal. Fisura bajo depósito, número 11. Número 12, fisura en la interfaz. Y fisura del metal de soldadura. Muy bien, hasta 13 tipos de fisuras diferentes según su ubicación, según su localización, ya sea, como ustedes pueden apreciar, en el metal base o pueden darse en el mismo cordón de soldadura. Muy bien. En la presente imagen observamos una placa radiográfica con fisura longitudinal. En este caso es una línea muy delgada, ¿ok? Son líneas muy delgadas que ya en el material que yo les alcance lo van a poder visualizar un poquito más. ¿Ya? Es una fisura muy fina, longitudinal, que la tenemos por aquí en la parte superior. Por aquí también se nota una discontinuidad longitudinal. Y las placas radiográficas tienen esa característica, ¿no? De que nos permiten ver fisuras que no vemos a simple vista por una inspección visual y podemos encontrar sobre todo fisuras que están en el interior, ¿no? O al menos subsuperficiales. Muy bien. Aquí si se ve me parece un poquito mejor estas fisuras transversales. Ahí tenemos estas fisuras que van en sección o en forma transversal al eje del cordón de soldadura. ¿Okay? En tres zonas se han identificado tres fisuras transversales. Muy bien, seguimos. Ahora tenemos una socavadura. A esta discontinuidad se le conoce así a la socavadura o socavación también, mordedura. Y la palabra clave, digamos en inglés, sería un undercut. Asociada generalmente con técnicas inapropiadas. También, por eso es importante aplicar una buena técnica de soldadura y o corrientes excesivas de soldadura. La socavadura es una muesca o canaleta o hendidura ubicada en los bordes de la soldadura. ¿Ok? Ojo con eso. Eso podríamos preguntar en un examen, ¿no? ¿En dónde ubicamos los defectos de socavadura? Con varias alternativas, ¿no? Sobre el cordón, en la raíz, en los bordes. Entonces, ya sabemos, por ejemplo, que una socavadura es una muesca o canaleta, dice, o hendidura ubicada ¿dónde? En los bordes de la soldadura. Es un concentrador de tensiones y además disminuye el espesor de las planchas o caños, todo lo cual es perjudicial. Pueden darse en la raíz o en la cara de la soldadura, entonces en un lado de la junta o en el otro lado de la junta. ¿Ok? Pero siempre, siempre va en los bordes. ¿Ok? Ok, miren. Regreso para que puedan apreciar el nombre.
este nombre, undercut, vamos a ubicarlo. Acá tenemos, por ejemplo, miren, en la figura donde está señalando el cursor, esta muesca, esta hendidura que está en el borde, ¿ok? Eso sería un undercut, ¿ok? Una socavadura o undercut. Esta imagen es de la AWS, entonces la AWS me señala que estas undercut o socavaduras se forman justo en los bordes del cordón de soldadura. ¿Okay? Este es un defecto que suele pasar, suele suceder muy a menudo. Si no hay una buena técnica de soldadura, se pueden producir estas discontinuidades. A ver, por aquí tenemos otra. Miren, no confundir con este overlap, que ahora también vamos a explicar qué significa. Ya, pero ahorita nos estamos fijando en lo que es un undercut o socavadura. Por acá hay otro undercut, estos especie de ranuras, canales, hendiduras, ¿ok? A eso le llamamos undercut o socavadura. Por acá hay otra undercut, bien. Ok, esta misma imagen la vamos a usar para identificar otras discontinuidades como el overlap. Por acá tenemos el underfill, ok, pero primero vamos explicando qué significa cada uno de ellos. Por lo pronto estamos en lo que son socavaduras, el undercut. Ok, ahí podemos apreciar en la imagen una línea que me representa una socavadura larga en realidad. Miren en la parte lateral izquierda, en esta línea donde estoy señalando, hay una mancha negra. Aquí hay una mancha negra a lo largo de casi todo el cordón, ¿verdad? Entonces aquí hay una socavadura muy marcada en todo este cordón de soldadura. Muy bien. Entonces ya sabemos cómo reconocer. Esta mancha clara es por otra cosa. ¿Ya? En lo que son ensayos no destructivos vamos a ver por qué aparecen manchas blancas o negras. Acá miren, la mancha negra larga nos representa lo que es una socavadura. ¿Y dónde está ubicada? Justo en el borde del cordón. Muy bien. Aquí estamos en el otro lado del cordón de soldadura, ¿ok? En el lado de la raíz. Placa radiográfica mostrando socavadura de raíz. Muy bien. Entonces, se ha formado también una línea, una mancha negra o oscura, delgada nada más en este caso, a lo largo de también una buena parte del cordón de soldadura. Esta línea de aquí. Ahora vemos el defecto conocido como underfill en inglés o concavidad, ¿ok? Underfill o concavidad. Se produce cuando el metal de soldadura en la superficie de la cara externa o en la superficie de la raíz interna posee un nivel que está por debajo de la superficie adyacente del metal base, ¿ok? Vamos a ver, si no me equivoco, dos o tres conceptos, luego mostramos las imágenes, ¿ya? Entonces, primero tenemos el underfill, ahora tenemos lo que es garganta insuficiente. Cuando se produce esta discontinuidad llamada garganta insuficiente, puede ser debido a una depresión en la cara de la soldadura de filete, disminuyendo la garganta, cuya dimensión debe cumplir la especificación dada por el proyectista para el tamaño de filete. Y tenemos catetos demasiado cortos, ¿ok? Cuando las piernas o catetos son demasiado cortos, entonces es un tamaño menor que el adecuado.
Si me habían especificado un tipo específico de tamaño de filete, entonces cuando tenemos una longitud menor a la especificada, entonces también a esto le llamamos una discontinuidad. El solape también es otra discontinuidad muy típica conocida como overlap, ¿ok? El solape, que es el metal de soldadura apoyado sobre el metal base sin fundirlo, ¿ok? Este overlap lo vamos a ver ahora en imágenes, que también me puede producir tensiones y se da cuando hay metal de soldadura apoyado sobre el metal base sin fundirlo. Es la porción que sobresale del metal de soldadura más allá del límite de la soldadura o de su raíz. Se produce un falso borde de soldadura estando el metal de soldadura apoyado sobre el metal base sin haberlo fundido, como que se derramó el metal fundido sobre el metal base. Puede resultar por un deficiente control del proceso de soldadura errónea, selección de los materiales o preparación del metal base inapropiados. Son algunas causas que pueden producir un overlap o solape. Ahí tenemos una imagen que nos muestra, digamos que para entenderlo un poquito mejor, por aquí también me menciona este concepto, entre paréntesis dice, como que se derramó el metal fundido sobre el metal base, ¿no? Entonces, por acá también me aclara un poquito más, dice, se produce un falso borde de soldadura, ¿ok? Un falso borde de soldadura. Tenemos ahora la sobremonta excesiva. La sobremonta excesiva es un concentrador de tensiones. Cuando esta palabrita concentrador de tensiones la estamos repitiendo en diferentes discontinuidades, concentrador de tensiones quiere decir que en esa fisura, en esa sobremonta, en esa socavación o en ese cráter que son todas estas discontinuidades, se crea este concentrador de tensiones, quiere decir que ahí, en esa área, alrededor de esa discontinuidad, se puede producir una falla, una fractura. ¿Ok? Entonces, todos estos concentradores de tensiones finalmente producen eso, ¿no? Lo que no queremos, que son las roturas, las fisuras prolongadas, finalmente terminamos echando a perder nuestra pieza de soldadura o nuestro componente mecánico, como podría ser, ¿no? Entonces, una sobremonta excesiva es un concentrador de tensiones y además un exceso de esta aumenta las tensiones residuales presentes en cualquier soldadura debido al aporte sobrante. Por ese motivo, las normas limitan el valor de R, que en general no debe exceder a 1/8, 3 milímetros. ¿Okay? Laminaciones. Estas laminaciones son discontinuidades planas y alargadas. En este caso se dan en el metal base, ¿ok? Encontrándose normalmente en la parte media del espesor de los materiales forjados, como lo son las planchas de acero utilizadas para construcción de recipientes o tanques que se producen por laminado, como son el rolado, el cual es un proceso de forja, ¿ok? Entonces, esto está, digamos, abocado a este concepto de laminaciones, no tanto ya al cordón de soldadura, ¿no? Sino al metal base. Entonces, también una posible pregunta, ¿no? La discontinuidad conocida como laminaciones, ¿en dónde se produce? ¿Dónde la encontramos? ¿En el metal base, en el material de porte o en ambos, ¿no? En este caso se encuentra en el metal base. Tenemos por aquí otras discontinuidades comunes, seguramente ya muchos de ustedes lo conocen, los golpes de arco, ¿no? La apertura de arco, el arranque de arco, el chisporroteo, todos digamos más o menos sinónimos, en el material base fuera de la soldadura. ¿Okay? El arc strike. Es una imperfección localizada en la superficie del metal base, caracterizada por una ligera adición o falta de metal, resultante de la apertura accidental del arco eléctrico. Entonces, cuando hay accidentalmente una apertura de arco eléctrico, entonces se producen este arc strike o golpe de arco.
Muy bien, por aquí tenemos algunas imágenes de los conceptos anteriores. Miren, por acá tenemos el chisporroteo, que sería este arc strike, esos golpes de arcos que se dan en el metal base. Por aquí, miren, a un costado del cordón de soldadura, dijimos por una apertura accidental del arco eléctrico. Tenemos, por ejemplo, una sobremonta excesiva, por aquí, cuando tenemos este valor de R que tiene un límite, dijimos que no debe exceder los 3 milímetros, entonces ya tenemos una sobremonta excesiva. Tenemos penetración excesiva, es una soldadura simple de un solo lado, típicamente soldadura de cañerías. Esta discontinuidad representa un exceso de metal aportado en la raíz de la soldadura que da lugar a descolgaduras del metal fundido. Ahí tenemos en la figura central, ahí podemos ver esta penetración excesiva. Entonces, cuando yo leo la especificación, me piden penetración completa. Si bien es cierto, el material de aporte tiene que penetrar y traspasar todo el espesor de la junta, pero ya cuando está como chorreando la soldadura, entonces a esto llamamos penetración excesiva. ¿Ok? Porque tenemos una placa radiográfica con penetración excesiva. ¿Ok? Miren, tenemos esta mancha blanca, ancha, esta mancha blanca en el centro. Quiere decir que en el fondo, en la raíz, hay exceso de material. Entonces, ese exceso de material se presenta como una mancha gruesa, blanca. Estos son algunos defectos llamados quemones. Por aquí también algunas manchas negras de manera localizada, ¿no? Tenemos estos quemones. Pero quería mostrarles otras imágenes que por acá creo que las vamos a ubicar rapidito antes de pasar a la otra diapositiva. Ok. Terminamos con esta diapositiva para pasar al siguiente módulo, ¿ok? Habíamos visto este undercut, la discontinuidad llamada undercut, pero también observemos, miren, este overlap, ¿ok? Este overlap también era lo que conocíamos o lo que habíamos descrito como un falso borde, ¿no? Un falso borde. Aquí se crea una especie de falso borde y a esta discontinuidad también va a ser rechazada cuando la especificación me señale claramente que eso es un defecto. Entonces estos overlap también son muy típicos de encontrar, ¿ok? Esta es la discontinuidad conocida como underfill. Este underfill es una falta de material de aporte, ¿ok? Una falta de material de aporte en nuestra ranura en este caso. Por aquí tenemos este otro underfill. ¿Okay? Entonces aquí al menos estamos encontrando tres tipos de discontinuidades. El undercut, el overlap y el underfill. ¿Okay? En cada una de las discontinuidades que hemos descrito están el nombre de la discontinuidad y su respectiva traducción en inglés. Y como vemos, la normativa todo la tenemos en inglés. Sí hay traducciones, pero a veces ya cuando, digamos, la información circula de país a país, un país toma un nombre, otro país le da otro nombre. Por eso, en caso nuestro, preferimos en lo posible manejar los nombres originales en inglés para evitar confusiones. Entonces, como estas figuras incluso son de la misma normativa AWS, la A3.0, entonces no vamos a tener ningún problema cuando identifiquemos a una discontinuidad. Muy bien, tomamos un respiro para pasar al siguiente módulo, al módulo número 6, y con esto terminamos
la tercera sesión del curso Tecnologías de la Soldadura. Agradecemos la participación de todos ustedes, la presencia de cada uno de ustedes. Los que no han podido, seguramente lo van a estar viendo por el YouTube. ¿Ok? Entonces, pasemos rápidamente al módulo número 6, ensayos no destructivos. Ensayos no destructivos, miren, igual también ponemos ahí y hacemos énfasis, las siglas en inglés son NDT, que provienen de las palabras en inglés Non-Destructive Test, ¿ok? Entonces en los planos, en las nomenclaturas, lo vamos a encontrar así, ¿no? Con estas siglas, NDT. Estas siglas ND, ensayos no destructivos y la traducción, pero también eso a veces puede complicar o confundir un poquito, ¿no? Cuando hay una lectura y usamos esta terminología. Entonces, los ensayos NDT o ensayos no destructivos, un NDT es una prueba o un test que se aplica a los diferentes materiales, piezas, componentes mecánicos o fabricaciones con el fin de determinar si cumplen con las especificaciones requeridas para su funcionamiento. Muy bien, ese sería un concepto básico de lo que es un NDT. Una característica del NDT es que la probeta o componente que se somete al test no requiere ser destruida, ¿no? Como su nombre lo dice, hago una prueba, hago un test, pero no voy a destruir la probeta. Caso diferente sería, por ejemplo, si yo aplicara un ensayo de tracción, yo sí voy a destruir esa probeta, ¿no? Un ensayo de compresión, un ensayo de impacto, yo voy a destruir la probeta, pero acá no necesitamos destruir la probeta, salvo que la especificación me lo indique, ¿no? Que le aplique un ensayo de tracción o de impacto a la probeta, ¿no? Pero por lo general, en inspección de soldadura, se aplican en su mayoría los ensayos no destructivos. Ahora, ¿por qué es importante que usted conozca lo que es un ensayo no destructivo y los tipos de ensayos no destructivos, ¿no? Si usted es operador, un soldador, un herrero o tal vez un inspector de soldadura, ¿no? Para cualquiera de los casos necesitamos este conocimiento, ¿no? Si usted también es tal vez un ingeniero de diseño, ¿ok? Trabaja en el área de ingeniería, entonces va a elaborar una serie de planos. También necesita esta información porque va a tener que elaborar planos donde están especificados también en la simbología de la soldadura todas estas siglas que vamos a leer a continuación, ¿ok? De los principales ensayos no destructivos. Entonces, si yo, por ejemplo, en el plano veo en un símbolo, en una simbología de soldadura que me indican en la flecha, ¿no? Me indican que se le aplique un ensayo PT, ¿no? O un ensayo UT. Entonces, si no conozco la normativa, no sé qué tipo de ensayo le van a aplicar a mi cordón de soldadura, así que yo soy el soldador, ¿no? Entonces, hay una diferencia clara en aplicarle por ejemplo, un ensayo de inspección visual o un ensayo de ultrasonido, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente para cada proceso, para cada procedimiento también corresponde un procedimiento adecuado de soldadura, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los diferentes tipos de ensayo no destructivo que se aplican en la industria? Veamos. Aquí, en este módulo, solamente vamos a explicar 5, ¿ok? Son más, ya hemos leído una lista, pero aquí solamente vamos a estudiar 5, que son los más conocidos, los más usados, ¿ok? Entonces, tenemos 5 tipos de ensayos no destructivos. La inspección visual, tenemos los tintes penetrantes, las partículas magnéticas, radiografía y ultrasonido. ¿Ok? Cada uno tiene sus propias nomenclaturas también, sus iniciales. ¿Ok? Entonces, en los ensayos NDT tenemos estos 5 tipos. Veamos uno a uno. Empezamos con inspección visual y seguimos en este sentido de las agujas del reloj. Antes menciono algunos estándares y códigos internacionales, ya sea de la AWS, el código ASME, el estándar ASNT o el estándar ISO 9712. ¿Okay? Cualquiera de estos estándares o códigos internacionales
son los que rigen para todo lo que es ensayos no destructivos. Empezamos con inspección visual, ¿ok? El ensayo de inspección visual es una prueba no destructiva mandatoria, nos dicen, ¿ok? Por todos los estándares de soldadura, ya sea AWS, ASME o API, que revela fallas donde en la superficie de un depósito de soldadura o en la superficie del material base. Entonces, cuando usamos la inspección visual con la vista humana, ¿ok? Vamos a, digamos, basarnos en los códigos y los códigos nos van a indicar que este ensayo es es un ensayo, digamos, que tiene carácter mandatorio, ¿ok? ¿Y qué significa eso? Bueno, por aquí este otro cuadrito en la parte superior nos aclara un poquito más, dice. En términos de tener alguna seguridad sobre la aceptabilidad de una soldadura, los códigos y normas siempre van, dice, a estipular la realización de la inspección visual como el nivel mínimo de inspección para establecer la aceptación o el rechazo de la soldadura. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si estamos construyendo un tanque, un recipiente a presión, ¿ok? Y el plano me indica que se le va a aplicar, por ejemplo, un ensayo de placa radiográfica, ¿ok? Entonces, obviamente el ensayo de placa radiográfica es superior al ensayo de inspección visual, ¿no? En cuanto a precisión. Pero acá hay algo importante y que hay que resaltar también, ¿no? Aquí me está diciendo la norma que el ensayo de inspección visual es mandatorio. Eso quiere decir que yo igual sí o sí tengo que aplicar una inspección visual como el nivel mínimo. O sea, mejor dicho, en otras palabras, en una inspección lo mínimo que se tiene que aplicar, lo mínimo, es la inspección visual. ¿Ok? Entonces, eso lo vas a hacer sí o sí. Se va a hacer sí o sí la inspección visual. Sobre eso ya se pueden aplicar otros ensayos. ¿Ok? Si se quiere mayor precisión. Muy bien. Finalidad de la inspección visual, ¿ok? Ojo que las iniciales BT o VT están referidas siempre a las palabras en inglés, ¿ya? Visual Test o Visual Testing, que son las siglas de esas palabras, ¿ok? Ahora, tenemos ahí una imagen con algunos tipos de discontinuidades, en este caso ya serían más bien defectos, si es que yo, digamos, me centro, me baso en el cuadro, en la tabla que está en el lado derecho. ¿Ok? Ya sabemos que un defecto es cuando ya esa discontinuidad es inaceptable. ¿Ok? Cuando ya no es aceptable esa discontinuidad, lo llamamos defecto. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la VT, de la inspección visual? Identificar y reportar los defectos de soldadura. ¿Ok? Los defectos. Muy bien, entonces miren, tenemos a la derecha algunas imágenes de perfiles, ya sean deseables, aceptables o no aceptables. ¿Okay? Entonces, esto es importante que ustedes manejen, por ejemplo, los soldadores, aquí sí, que ustedes capten digamos, esta normativa que nos muestra gráficamente cuáles son los perfiles aceptables, los no aceptables, o los que son rechazados. ¿Okay? Miren, vayamos analizando rápidamente algunos de ellos. Los perfiles deseables, miren, tenemos algunos perfiles deseables. Aquí tenemos, por ejemplo, una convexidad, por aquí tenemos concavidad, ¿ok? Hay una tabla en el código AWS ya donde me muestran ya con valores cuántos son los valores permisibles de este espesor o este valor que está con la letra C, ¿ok? Esa C pequeña tiene, digamos, sus rangos, ¿ok? Sus máximos, sus mínimos. Entonces, este es un esquema general nada más. Pero, digamos que ahorita nos basamos solamente en la forma. Una convexidad que está, digamos, dentro o tocando este triángulo, ahí no hay problema. ¿Ya? Esto es lo deseable, dice la norma, ¿no? Igual tú puedes tener un cordón de soldadura cóncavo o convexo,
Entonces, esto sería lo deseable, siempre y cuando este AC no exceda lo permitido. Esto sería, miren, algo interesante, ¿no? El cordón, la norma no te dice que tu cordón tiene que ser perfecto, ¿no? No te dice que tiene que tener una convexidad o concavidad perfecta, ¿no? Esto sería, digamos, lo perfecto, lo deseable, pero te acepta la norma estas formas, ¿ok? Obviamente también con sus valores máximos, ¿no? De C. Digamos que por aquí no hay problema, no hay problema en aceptar estos cordones de esta forma. Y aquí más bien tenemos en la parte, en la figura D, perfiles no aceptables. Miren, ¿cuáles son los perfiles no aceptables? Uno con garganta insuficiente, ¿ok? Un perfil con convexidad excesiva, ya cuando esta convexidad, el valor de C, excede el valor permitido por la norma. Mordedura excesiva, ¿ok? Solape, cateto insuficiente. Este es el solape, miren, acá este borde falso que se ha formado acá. Entonces, ese es el solape. El cateto insuficiente. Entonces, aquí hay claramente una altura menor a la permitida. Y la fusión incompleta. Todos estos son perfiles inaceptables. No se acepta. Por aquí tenemos, miren, un perfil aceptable. ¿Ok? Un perfil aceptable. Miren la forma de los cordones en la parte superior, parte inferior. Este valor de R, dice, el sobre espesor R no debe exceder los 3.2 milímetros. Muy bien, no debe exceder los 3.2 milímetros. Ahora, eso es lo aceptable. ¿Ya? ¿Y cuál es lo inaceptable? Ahí tenemos varios ejemplos. Convexidad excesiva, sección insuficiente, mordedura excesiva, solape, etc. Muy bien, entonces ahí tienen varios ejemplos. También podemos preguntar cualquiera de estos y mostrar solamente la imagen. Y ustedes me indicarán, ¿esto es aceptable o inaceptable? Le puedo poner uno de estos, una de estas imágenes, como la figura E, y decir, la imagen siguiente tiene un valor de R de 3.8 milímetros. Entonces, ¿ese perfil es aceptable o inaceptable? Ustedes responderán. Igual, les podemos presentar una figura con solape. Si usted conoce ya cuál es el solape o cuál es la mordedura, entonces vas a ver que este perfil es inaceptable. Bien. Los instrumentos de medición para este primer ensayo de inspección visual son los siguientes, ¿no? Este sería lo que es un kit de inspección visual, una maletita del inspector visual, que usa básicamente un vernier, ¿no? Un micrómetro, una lupa y estos instrumentos que se llaman las galgas de medición. Entonces, cuando viene el inspector y hace su inspección visual, va a traer sus instrumentos y va a tomar mediciones como la que estamos viendo en pantalla. Miren, aquí estamos viendo la altura de este cordón, está midiendo. Está por aquí también eh, viendo con diferentes galgas. Por acá está midiendo la altura del filete. Nuevamente por aquí la altura del cordón. Entonces, aquí ya explicamos un poquito mejor, con mejores imágenes, qué es lo que hace el inspector en una inspección visual, ¿no? Va a medir, por ejemplo, con este instrumento, con esta galga para filetes. Miren, en el figura del lado derecho está midiendo la altura del filete o del cateto. Por aquí está midiendo la garganta, con esta parte plana, con esta parte que estoy yo señalando con el cursor. Con eso se mide la garganta del filete de soldadura. Por aquí está midiendo una altura de 12.7 milímetros de cateto. Entonces, si la especificación me dice que tiene que tener máximo 12.7 milímetros, estamos dentro. Si excede, también hay una tolerancia permitida. Entonces ya eso lo determina la especificación. Hay otra galga que usa el inspector de inspección visual, que es la galga tipo AWS, así se le conoce, que puede medir la altura del cordón a tope, la garganta del cordón también y la altura del cateto. Es otro tipo, es la galga tipo AWS. Y esta es otra galga que mide las socavaciones básicamente,
estas socavaciones o socavaduras que le hemos llamado también, que se forman en el borde del cordón de soldadura, esa especie de zanjas o zanjitas pequeñas, cavidades, tiene cierta profundidad, ¿no? Entonces, eso la especificación AWS también me indica, me manda, que puede tener, digamos, un mínimo, ¿no? Tal vez, eso también ya depende del material con el que estamos trabajando, ¿no? Del espesor de la placa también, del espesor de la junta. Entonces vamos a una tabla de la AWS y veremos si es que estamos dentro de los rangos permitidos. El segundo ensayo no destructivo es el ensayo de tintes penetrantes. Sus siglas en inglés, para reconocerlas, son el PT. Y básicamente consiste este ensayo en aplicar tres componentes. Tres componentes. Es muy sencillo en realidad y también es muy usado, muy efectivo. Y nos indican las figuras que vamos a aplicarle tres componentes. El paso número 1 es aplicar un spray limpiador. Ahí tenemos, miren, una probeta que se está sometiendo al ensayo de tintes penetrantes o líquidos penetrantes. Se le aplica un spray limpiador, que es un desengrasante en spray. Eliminamos todas las impurezas, lo secamos bien con papel toalla o una franela y lo dejamos ya listo para su siguiente componente. El paso número 2 es aplicarle el tinte penetrante. Le aplicamos el tinte, miren, el segundo componente, que es el tinte color rojo o un tanto fucsia, más o menos es la tonalidad del color del tinte penetrante. Entonces se le va a aplicar el tinte penetrante a la probeta limpia y una vez que se le aplica se va a dejar reposar por un espacio de 8 o 10 minutos. Eso varía, ese tiempo varía dependiendo del producto que estoy usando, de la marca del producto que estoy usando. Pero aproximadamente unos 8 o 10 minutos, 12 minutos podría ser. Entonces, pasados esos 8 a 10 minutos, ya hemos dejado que haga efecto o que profundice ese tinte justamente en lo que son las grietas, en los poros, en las fisuras. Entonces, una vez que ya ha penetrado, que eso es lo que se quiere que penetre en las grietas, en las discontinuidades, una vez que ha penetrado, vamos a hacer lo siguiente, como está haciendo aquí el inspector, está limpiando con papel ya seco, lo limpia en seco a todo lo que es tinte, todo lo que está en la parte de la superficie, en la figura 3, va a remover todo ese tinte, pero de tal forma, digamos, que en las ranuras ese tinte va a quedar todavía en la parte profunda, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya la probeta limpia y el paso número 3 consiste en aplicar un producto que se llama revelador. Cuando uno aplica ese spray revelador, miren, aquí en la figura que está en la parte central, el revelador tiene un color medio blanquecino, medio lechoso, es la textura, ¿no? Entonces, ese revelador a medida que hace efecto también se lo deja igual unos 10 a 20 minutos. Entonces, el revelador me va a mostrar justamente en unas pequeñas manchas que van a salir a la superficie, salen de los agujeros y van a manchar, digamos, a toda la zona blanca del revelador. Entonces, de esta forma yo identifico en esas áreas mojadas por el tinte rojo que han aparecido a la superficie, estaban dentro de la grieta, pero han aparecido a la superficie. Entonces, de esa manera yo encuentro todos los defectos de soldadura, todas las discontinuidades, en este caso estas grietas largas, ¿no? Miren ahí, no solamente lo aplicamos para cordones de soldadura o para fisuras, ¿no? Para grietas, sino que también lo aplicamos para ensayos de grietas posibles que existen en estos componentes mecánicos, ¿no? Esto podría ser tal vez un componente de una turbina, ¿no? Esto podría ser la bomba de una carcasa de una bomba centrífuga, ¿no? Entonces, en estas tapas, en estas carcasas también, como están sujetas a vibración, le aplica uno el tinte penetrante, le aplica el revelador y me va a mostrar
esas grietas que posiblemente no lo observemos a simple vista. Este es el principio en el cual se basa el tinte penetrante. Se basa en el principio de capilaridad y en el principio de tensión superficial. ¿Okay? Físicamente se da por esta razón. La capilaridad es la propiedad de fluir de los líquidos por conductos muy finos. ¿Okay? Entonces, por capilaridad es que el líquido, el tinte penetrante, va a ir hasta el fondo de la grieta, y por tensión superficial es que va a aparecer cuando se aplica el revelador. ¿Okay? Entonces va a subir prácticamente ese tinte penetrante y va a llegar a la superficie y va a crear una área mojada justamente en ese punto. Muy bien. Partículas magnéticas es el tercer método de inspección de soldadura. Partículas magnéticas es un ensayo no destructivo, un NDT, para detectar discontinuidades subsuperficiales. Esto también podemos preguntar, ¿ya? ¿Qué tipo de discontinuidades detecta el ensayo no destructivo conocido como partículas magnéticas o MT? ¿Qué tipo de discontinuidades detecta? Entonces, detecta discontinuidades subsuperficiales, poco profundas, ojo, no son profundas tampoco, son subsuperficiales pero poco profundas, y en los materiales ferromagnéticos, tales como hierro, níquel, cobalto. ¿Ok? Entonces, en un acero inoxidable, al menos en los aceros que son no ferrosos, no ferromagnéticos, no le vamos a aplicar, no le vamos a poder aplicar ese método de partículas magnéticas. Sí lo podemos aplicar en el hierro, níquel, cobalto, etc. O en algunas aleaciones. ¿En qué consiste este método? Bueno, necesitamos lo que es el yugo magnético. El yugo magnético, necesitamos un rociador de partículas magnéticas tipo salero, partículas magnéticas rosas. Las partículas magnéticas rosas, así se llaman, es así porque tienen esa tonalidad, ya vienen con ese tono, un color medio rojizo, medidor de campo residual y placa de acero. Entonces, ¿cuál es el procedimiento de un ensayo no destructivo NDT de partículas magnéticas, o conocido como MT? Hacer una limpieza íntegra a la pieza con el fin de eliminar todo rastro de escoria. ¿Ok? Entonces, ese es el procedimiento, ¿no? ¿Cómo iniciamos? Hacemos primeramente una limpieza general, eliminamos las impurezas. Número 2, inducimos magnetismo, colocando el yugo magnético sobre la pieza y a su vez aplicar las partículas magnéticas rosas. ¿Okay? Una vez que las partículas ya estén aplicadas totalmente sobre la pieza, retiramos el yugo. Pues miren, aquí con este yugo magnético vamos a conectarlo a la corriente eléctrica y presionamos el gatillo que me genera el campo magnético. Se establece un campo magnético con, con su polaridad, y vamos a ver que las partículas que estamos rociando con esta especie de salero, estas partículas magnéticas, que son una especie de limaduras de hierro muy finas, entonces se van a ir a los polos del campo magnético y van a encontrar lo que llamamos un campo de fuga. Ese campo de fuga lo encontramos justamente en la grieta, ¿no? En las grietas, en las discontinuidades. Entonces, en ese campo de fuga se va a provocar un fenómeno que va a permitir que esas partículas magnéticas se profundicen, se metan prácticamente, se metan, busquen los agujeros, las grietas, esas partículas, y se van a meter. Así como se metía el tinte penetrante, también esas partículas que son sólidas se van a meter dentro de la grieta y van a crear una línea ahí visible. Muy bien. Entonces, ese es el principio de funcionamiento de lo que es el ensayo de partículas magnéticas. Ahí miren, tenemos el procedimiento. Una vez que ya hemos aplicado el campo magnético, se creó ese campo de fuga, se metieron las partículas magnéticas a las grietas, a las fisuras. Entonces eliminamos, botamos todo lo que está en la parte de la superficie, ya dejamos a un costado, a un lado el yugo magnético, y luego lo que vamos a hacer simplemente es observar en dónde están las grietas donde se han alojado las partículas magnéticas. Ahí
claramente vemos una grieta muy marcada en color rojo. Entonces ahí se ha detectado una grieta que a veces es muy difícil verlo de manera visual, con el ojo humano. El siguiente ensayo, creo que ya es el cuarto ensayo, ya nos quedan 2 ensayos y terminamos, pero sí quiero hacer énfasis en este ensayo porque es uno de los ensayos más efectivos en realidad de las placas radiográficas. Entonces el ensayo RT, tengo este cuadro que quisiera que lo entendamos todos, ¿ok? Si entendemos esta parte, solamente esta imagen con estos conceptos, vamos a poder incluso leer una placa radiográfica sin ningún problema. Y donde podemos encontrar una socavación, un overlap, un underfill, donde encontramos una grieta longitudinal, transversal, inclusiones de tungsteno, inclusiones de escoria. Entonces, este conocimiento también nos ayuda a complementar, ¿ok? Complementar lo que ya tengo dentro de mi formación. Miren, la radiografía es un método basado en el principio de transmisión o absorción de radiación preferencial. ¿Ok? Miren, radiación preferencial. Es decir, que la radiación va a ser preferencial para un tipo de material y para otro tipo de material. ¿Cómo así? Las áreas de espesor reducido o menor densidad transmiten más. Y eso lo he resaltado, miren. Las áreas de menor espesor o espesor reducido o menor densidad son dos cosas. Un área de espesor reducido o menor densidad transmiten más, ¿ok? Se transmiten más radiación y en consecuencia transmiten más los rayos y en consecuencia absorben menos radiación, ¿ok? El material absorbe menos radiación. Muy bien. Ahora, este otro concepto nos aclara un poco más y nos dice lo siguiente. Estas áreas de alta transmisión de radiación, ¿ok? O baja absorción, en la película revelada aparecen como áreas negras, ¿ok? Las áreas de baja transmisión de radiación o alta absorción en las películas reveladas aparecen como áreas claras. Muy bien. Y dijimos que todo esto tiene que ver con la densidad o el espesor del material, ¿verdad? Eso es clave para entenderlo. Tiene que ver con la densidad y el espesor del material. Entonces, miren, este ejemplo ya nos clarifica mucho más. Si hablamos de densidad, por ejemplo, aquí tenemos el plomo, el cobre, el acero y el aluminio. De estos 4 materiales, creo que todos sabemos por experiencia que el plomo tiene mayor densidad, es mucho más pesado que el aluminio. El aluminio es muy liviano, ¿verdad? El acero intermedio, el cobre un poquito más pesado, pero el plomo es mucho más pesado, tiene mayor densidad que cualquiera de estos tres y mucho más que el aluminio. Comparemos entonces el plomo con el aluminio. Miren, el plomo, como tiene una alta densidad, como tiene alta densidad, su placa radiográfica va a salir revelada más clara, ¿ok? Su placa radiográfica. Si yo tengo otra probeta de la misma dimensión que la tuvo el plomo, del aluminio en este caso, su placa radiográfica va a ser más oscura. Entonces, como pueden apreciar ustedes ahí, tiene que ver ahí mucho la densidad. Entonces, en ese principio se basa la radiografía, ¿ok? Es una transmisión o absorción de radiación preferencial. Preferencial en el sentido de el espesor o la densidad. Muy bien. Entonces, quedémonos con este concepto en mente de que los materiales más densos o de mayor espesor van a ser revelados en forma de placas claras, ¿ok? Imágenes claras. Mientras que el aluminio o materiales como el aluminio, que son menos densos, se revelarán en placas oscuras, ¿ok? Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos algunas imágenes de placas radiográficas. Veamos algunas de ellas. Miren, por aquí tenemos una fisura transversal, por aquí tenemos otra fisura transversal, ¿ok?
aquí tenemos los títulos, ¿no? Fisura transversal, una fisura longitudinal, ¿ok? Una fisura longitudinal pero de raíz, en la raíz. Y por aquí tenemos inclusiones de tungsteno. Entonces miren, la fisura transversal la vemos por aquí como una línea oscura, más oscura obviamente que toda esta zona blanca, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que tenemos ahí un material que tiene poca densidad, ¿verdad? Como fue el caso del aluminio, que aparecía su placa revelada oscura, ¿verdad? Entonces, en esta fisura transversal, ¿por qué tengo poca densidad? Justamente como una fisura es una discontinuidad, es prácticamente un hueco, un espacio vacío, entonces ahí hay poco material. Por eso en esa parte se revela como más oscuro por ser menos denso en esa área específicamente. Muy bien. Igual forma tenemos la grieta o fisura longitudinal, que aquí no se aprecia mucho, pero está, digamos, a lo largo de este cordón de soldadura. Hay una grieta, una línea longitudinal. Igual, toda esa línea longitudinal aparece en forma de una línea oscura, porque en esa zona hay un espacio vacío, muy fino, pero es vacío a las finales. Entonces ahí hay menos material, menos densidad, menos espesor, entonces se revela como una línea negra. Y por aquí tenemos una eh, grieta longitudinal, pero en la raíz. ¿Ok? Está, digamos, a lo largo del cordón de soldadura, también como líneas oscuras por aquí, están al costado de la raíz. ¿Ok? La raíz, digamos, es toda esta zona central nada más, no es todo el cordón de soldadura. Entonces, esta zona angosta, blanca, es la raíz. En el costado lateral derecho vemos ahí, por aquí también, una grieta longitudinal de raíz. Entonces, en estas tres primeras placas tenemos imágenes de discontinuidades o defectos en color oscuro, en color negro. Pero aquí tenemos los defectos o discontinuidades en color blanco. ¿Y por qué se dan en color blanco? Bueno, simplemente porque estos puntos representan a puntos o a incrustaciones de tungsteno. Y el tungsteno es mucho más denso, obviamente, que el cordón de soldadura, ¿no? Es mucho más denso, tiene más densidad que el material de aporte, ¿ok? Por eso aparecen como manchas blancas. Muy bien, entonces creo que hemos ya explicado eh, con varios ejemplos lo que es las placas radiográficas. Esto ya lo pueden ustedes analizar con mayor detenimiento. Por aquí, miren, tenemos unas grietas longitudinales más claras todavía. Aquí tenemos una mancha oscura, pero ya más marcada, ¿no? Ya no solamente es una línea, sino es una mancha. ¿Ok? Entonces, por aquí tenemos manchas, unas líneas negras, ¿ok? Por aquí tenemos una mancha blanca. Hay que analizar a ver a qué corresponde cada una de estas imágenes. Vamos ahora con el ultrasonido y con esto terminamos. El ensayo por ultrasonido, el ensayo no destructivo por ultrasonido, es un método de inspección que usa ondas sonoras de alta frecuencia, que están por encima del rango audible del ser humano, ¿ok? Para medir propiedades, nos permite medir propiedades geométricas y físicas en los diferentes tipos de materiales. Muy bien, ahí tenemos una imagen de un equipo de ensayo por ultrasonido. Este es un equipo portátil. Tenemos las aplicaciones del ensayo por ultrasonido, incluyen tanto la detección de discontinuidades superficiales o subsuperficiales, ¿ok? Faltaría agregar que además de detectar discontinuidades subsuperficiales, nos permite detectar discontinuidades subsuperficiales a mayor profundidad. ¿Ok? Muy bien. El ensayo por ultrasonido tiene la capacidad de penetración profunda hasta 200 pulgadas en acero. Ok, miren ese espesor, ¿no? Es bastante.
la profundidad a la que puede llegar un equipo de ultrasonido con las ondas sonoras. Y puede ser muy preciso, ¿no? Altamente preciso. Bien, pensé que tenía una imagen más, pero ya creo que esta es la última. Pero en todo caso, miren, en esta pantalla, vamos a registrar las ondas de ultrasonido, ¿ok? Y lo que hace el inspector de soldadura usa, usa un sensor, usa un sensor y lo aplica a la zona donde quiere hacer su inspección, al cordón de soldadura, a las inmediaciones que están cerca del cordón de soldadura, y va a buscar las posibles discontinuidades en el metal base o en el cordón, ¿ok? Y lo que va a ver en su pantalla, en realidad, no son imágenes de un cordón de soldadura, sino que van a ser simplemente ondas, ondas que van a estar fluctuando, estas ondas, y por aquí se va a ubicar una línea horizontal, y todas las ondas que pasen esa línea horizontal, entonces, si yo encuentro por ahí ondas que están pasando la línea vertical, entonces quiere decir que por ahí voy a encontrar una discontinuidad, ¿no? Lo que podría ser una grieta, una fisura. Entonces,